mutilando retinas. Saludos amigos, amigas. ¿Qué dirían si les dijera que David Lynch estuvo a punto de dirigir la tercera entrega de Star Wars? ¿O que Aronofsky estuvo a punto de dirigir Robocop? ¿O que Schwarzenegger estuvo a punto de estelarizar Soy Leyenda? Estaba previsto que Sean Connery luchara contra tiburones atómicos gigantes en una de las tantas películas de James Bond. O que Stanley Kubrick estuvo a punto de llevar la vida de Napoleón Bonaparte al cine. Ah, ¿no me creen? Bueno, quédense con nosotros para ver 10 asombrosas películas que por suerte, o por desgracia, nunca llegaron a la pantalla. Y vamos a empezar con una de las películas más interesantes que tenemos para repasar, El Napoleón de Stanley Kubrick. En 1968, Kubrick acababa de lograr un éxito mundial con Odisea 2001, una película que en un principio parecía que iba a ser un fiasco de taquilla, pero arrasó por donde se lo mire. Entonces los ejecutivos de la Metro dijeron, bueno, vamos a darle carta blanca y que haga lo que quiera para su próxima película. Y ahí es donde surgió una titánica adaptación de la biografía de Napoleón Bonaparte. De hecho, en el guión de Napoleón hay una escena de una orgía muy parecida a la de su última película, con Tom Cruise y Nicole Kidman, ojos bien cerrados. En el guión, Bonaparte trata con una especie de prostituta cómplice y lo hace en una orgía, que es justamente donde conoce a su mujer, Josefina. Finalmente, Napoleón deja a Josefina y se casa con María Luisa de Austria, que da a luz a un niño enfermizo, que muere muy pronto, como pasa en cuál película de Stanley Kubrick. Así es, Barry Lyndon, que es una película en la que Kubrick utilizó gran parte del trabajo de documentación de época que iba a hacer para Napoleón. Cuentan que Kubrick se obsesionó hasta tal punto que llegó a leer más de 200 libros acerca de la vida de Napoleón. En septiembre de 1969, finalmente, el bueno de Stanley entregó por fin el guión a la Metro. Pero el estudio había perdido el interés por él. Eran fines de los 60 y ya no se llevaban las grandes producciones de época a la pantalla. Y las pocas que llegaban a la pantalla eran un fracaso. El golpe de knockout lo dio el estreno de Waterloo, con Rod Steiger, que fue un tremendo fracaso de público y crítica que hizo que nadie quisiera hacer nunca más nada vinculado a la vida de Napoleón Bonaparte durante muchos años. Y así, desgraciadamente, nos quedamos pensando qué hubiera sido de haber llegado al cine El Napoleón de Stanley Kubrick. George Lucas quería que David Lynch dirigiera Star Wars, El Retorno del Jedi. Efectivamente, la última película de la trilogía original podría haber sido dirigida tranquilamente por David Lynch. No, ese Lynch no. Bueno, bastante cerca. Incluso se reunieron en un par de ocasiones, aunque en el 2010 Lynch blanqueó la situación y declaró: yo hago lo que amo y lo que ama George Lucas es hacer millones de dólares, dando a entender que no tenía la visión comercial y que hubiera hecho una versión mucho más oscura y enfermiza de lo que requería Star Wars. Lo que pasó es historia conocida. El Retorno del Jedi se estrenó en 1983 y fue dirigida por el difunto Richard Marquand. Fue un éxito comercial. Muchos consideran que fue la última buena película de la saga y la última que debió haberse realizado. Y llegamos a Alfred Hitchcock y su Caleidoscopio, la película que tal vez más me duele que no haya visto la luz, ya que yo soy un confeso fanático del mago del suspenso Alfred Hitchcock. Mientras atravesaba un momento comercial bajo, con 2 largometrajes que no fueron muy bien recibidos como de costumbre, Alfred Hitchcock desarrolló una película crudísima, realista, fatalista, adulta, sobre un asesino en serie. El guión contaba la historia de un fisicoculturista que asesina mujeres en la ciudad de Nueva York. François Truffaut cuenta que cuando leyó por primera vez la copia del guión que Hitchcock le había enviado, expresó su incomodidad con el nivel de violencia y sexo explícito que tenía. Dijo que era casi una especie de suicidio. Viendo la fotografía con iluminación natural, se nota que Hitchcock quería dotar a la película de un tono naturalista, parecido al de Blow Up, Deseo de una mañana de verano de Antonioni. Los estudios Universal, asustados por qué podría resultar de esta película, terminaron desfinanciando el proyecto que ya tenía varios rollos filmados. Y siempre nos quedaremos con la duda qué hubiera sido de esta salvajísima película del gran Alfred Hitchcock. Una pena. Darren Aronofsky haciendo Robocop.
Así es, en el año 2010 Aronofsky quiso hacer una interpretación más bien oscura de Robocop. La película comenzó a rodarse en el año 2008 y llegó a tener incluso un póster promocional, que es el que estamos viendo. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? Bueno, hubo desacuerdos entre el cineasta y la Metro-Goldwyn-Mayer. Al final, Robocop se terminó rodando bajo la dirección de José Padilla en 2014 y fue una completa decepción. Mientras que Aronofsky salió ganando, porque terminó rodando El Cisne Negro, película ganadora del Oscar y un gran thriller psicológico que se los recomiendo, muchachos. En 1977 estuvimos muy cerca de ver la más loca y alucinante película protagonizada por 007, James Bond, Warhead, que contaba con un ejército de tiburones atómicos gigantes controlados por unos villanos neonazis desde un laboratorio ubicado en una ciudad submarina oculta en el Triángulo de las Bermudas. Dios mío, ¿quién carajo escribió esto? No hay manera posible de que algo así pueda salir bien. Esta abominación, que fue coescrita por Sean Connery, para contestarme la pregunta anterior, llegó a tener un póster, que es el que estamos viendo, pero por suerte jamás vio la luz. Alguien con sentido común detuvo el proyecto. Mucho de este material fue reciclado y usado para dos posteriores secuelas de James Bond, ¿no? Operación Trueno y Nunca Diga Jamás. Por supuesto, ninguna de las dos con tiburones nucleares gigantes. A mediados de los años 90, el legendario cineasta alemán Werner Herzog quiso crear una versión de ficción de la conquista de México por parte de los españoles. Una historia con un presupuesto superior al habitual que manejaba, y sobre la cual pusieron sus ojos Hollywood y sobre todo el director Francis Ford Coppola. Y ustedes dirán, ¿qué sucedió? ¿Por qué este proyecto no vio la luz? Bueno, las negociaciones entre el extremadamente independiente Herzog y los estudios de Hollywood no terminaron bien. Y los intentos de Coppola para encontrar presupuesto llegaron al fin cuando su propia empresa, American Zoetrope, se fue a la bancarrota. Los estudios New Line Cinema mostraron interés a mediados de los 90, pero una vez más no llegaron a un acuerdo con Herzog, quien no quería comprometer su visión y hacer una película al estilo hollywoodense, sino su propia película. Algo bastante habitual en el cine de Herzog, quien se caracteriza por ser una persona muy independiente y que jamás compromete su mirada del cine. Y le toca el turno a la gran Marilyn, la inigualable Marilyn Monroe, la diva más grande tal vez de la historia del cine, con su película Something's Got to Give, Alguien Tiene que Ceder, última cinta que hizo, de hecho nunca la terminó por la cuestión de su fallecimiento. La filmación de esta película comenzó en 1962. Es una comedia protagonizada por la mismísima Marilyn y por Dean Martin. De hecho es un remake de una película de Garson Kanin en la cual actuaba Irene Dunne y Cary Grant. Ahora no me acuerdo el nombre, Su Mujer Favorita, una película bastante simpática del año 40, 41, yo la he visto. La verdad es que con esta película la cuestión es que la mayor parte del tiempo Marilyn estaba ausente, enferma, drogada, faltaba los sets de filmación. A pesar de todo esto se trató de continuar con el film sin mucho éxito, porque finalmente Marilyn terminó muriendo por una sobredosis. Los directores pensaron en hacer la película con otras actrices, pero desecharon la idea ya que hubiera sido de muy mal gusto. Sin embargo, se recicló el guión, se consiguió a otra actriz y se hizo yo, ella y la otra. Una aceptable película. Y si hablamos de pesos pesados, tenemos una de las grandes películas más influyentes de la historia que jamás llegaron a ver la luz. Dune, de Alejandro Jodorowsky. Gracias a películas como El Topo y La Montaña Sagrada, dos obras altamente lisérgicas y de culto, Jodorowsky gozaba de una enorme popularidad en el circuito underground e independiente. Incluso John Lennon llegó a financiar parte de La Montaña Sagrada. Y así nos ubicamos en el año 1975, cuando Jodorowsky decide adaptar la novela Dune de Frank Herbert. Según sus propias palabras, él quería que la cinta fuera un gran viaje de ácido. Hay incluso un gran documental del 2014 llamado El Dune de Jodorowsky, que se puede ver fácilmente incluso en la plataforma YouTube, en donde él mismo explica con lujos de detalles los pormenores de la cinta. Esta película tiene una historia apasionante, el equipo técnico, el plantel del que se rodeó, por citar algunos, el dibujante de cómics francés Moebius, el arquitecto Chris Post para diseñar los escenarios de una forma que fueran construibles en la vida real, el actor David Carradine,
que todos conocen por la serie de televisión Kung Fu, que terminó, bueno, ahorcándose en asfixia autoerótica, una situación bastante graciosa, ¿no? O sea, una muerte muy tragicómica, ¿no? No quiero imaginarme cómo habrá sido el funeral de ese pobre hombre, ¿no? El gran Salvador Dalí, que estuvo dispuesto a actuar en la cinta, pero solamente si incluían una jirafa que se prendía a fuego. H.R. Giger, el gran artista gráfico y escultor que todos conocen por sus trabajos para la película Alien o el diseño de una hermosísima tapa de Celtic Frost, por ejemplo. Incluso muchos dicen que Orson Welles estuvo involucrado en el proyecto, Mick Jagger y hasta Pink Floyd habría aceptado hacer la banda sonora. Claramente ningún estudio quiso producir ni financiar una obra tan filosófica y cargada de surrealismo. Y por qué no decirlo, de falopa. Años después se hizo la película Alien, el octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott, donde coincidieron tanto Moebius como Chris Foss, H.R. Giger y demás colaboradores de la versión de Jodorowsky de Dune. Y no es difícil imaginar que plasmaron muchas ideas de la fallida versión de Jodorowsky. Desgraciadamente Dune fue llevada al cine en 1984 por David Lynch en una versión bastante apática y débil. No es una de las mejores cintas de David Lynch, la verdad, sí he de decir. Michael Jackson en una película de terror. ¿Y no es el abominable Dr. Pibes? No, bueno, disculpen el chiste. De hecho es una gran película, el abominable Dr. Pibes. Es una gran película estelarizada por Vincent Price. Quien no la haya visto, mírenla. De hecho Vincent Price colaboró con Michael Jackson siendo el narrador de Thriller, ¿no? Así que les recomiendo esa película. Bueno, volviendo al tema, Michael Jackson iba a interpretar al escritor Edgar Allan Poe, con Tim Burton como director. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a buen puerto. Habría muchos cabos sueltos, se cruzó la acusación de violación de menores y muchas cosas que hicieron que el proyecto nunca llegue a buen puerto, nunca despegue. Siempre nos quedó la duda de qué pasaría ver a Michael Jackson haciendo de Edgar Allan Poe. Otra película que pudo ser y al final terminó siendo de una forma totalmente diferente es la versión de Soy Leyenda de Ridley Scott. En el año 97, Scott trabajó en la adaptación de la novela de Richard Matheson, con Arnold Schwarzenegger como estrella principal. Hubieron castings, hubieron varias pruebas de maquillaje, pero el proyecto se dilató y nunca llegó a buen puerto. Finalmente, tanto Schwarzenegger como Scott abandonaron todo y la película terminó convirtiéndose en la versión que llegó a las pantallas en el año 2007, la que todos conocen, con Will Smith como protagonista. Y uno se pregunta qué hubiera pasado, sobre todo viendo los grandes diseños de Scott. Y nos dejamos en el tintero algunas películas, como por ejemplo Megalópolis de Francis Ford Coppola, una especie de metrópolis de Fritz Lang que ocurre en una Nueva York futurista, con una raza que ostenta el poder dominando a otra raza de trabajadores a través de una religión. Bueno, lo que pasa en la vida real, ¿no? Con actuaciones de Russell Crowe, Robert De Niro, una película que se vio frustrada por el atentado de las Torres Gemelas del año 2001, que hizo que cualquier proyecto de filmar en la ciudad de Nueva York fuera imposible. A mediados de los 90 también Paul Verhoeven quiso hacer su versión de Las Cruzadas, con Schwarzenegger, Jennifer Connelly, Gary Sinise y Charlton Heston. ¿Quién querría ver eso, no? Ya me lo imagino, el rey Ricardo tiene que conseguir un muñeco de juguete para su hijo. Obviamente nadie va a financiar esto. La película donde iban a actuar los Sex Pistols, bueno, por supuesto, si los Beatles hicieron una película, ¿por qué nosotros no? Habrán dicho. O la más loca de todas, la anárquica y absurda colaboración entre Salvador Dalí y los hermanos Marx. Seguía la historia de un aristócrata español interpretado por Harpo que estaba enamorado de una chica sin rostro y apareció una jirafa que se prendía fuego. Otra vez con lo mismo, Dalí, siempre esa jirafa que se prende en fuego. Así que en resumen, si bien sería muy gracioso hablar de estas películas, creo que las que abarqué son las más interesantes. Bueno, espero que les haya gustado este repaso por 10 películas que por un motivo u otro nunca vieron la luz. Si les gustó, recuerden darle like, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Saludos para todos.